Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright que desde que terminaron su relación superíndice 3N, las preguntas sobre copyright piensa Ande realmente sobre Kerem ahora no han dejado de surgir. Y hoy vamos a sumergirnos en eso, a explorar las pistas, los rumores y por supuesto, las declaraciones que nos han dejado estos dos talentosísimos actores. Antes de que empecemos, solo quiero pedirles rápidamente que se aseguren de estar suscritos al canal. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, chismes jugosos del mundo del espectáculo y mucho ese. Y ahora vamos al meollo del asunto. Todos recordamos con cariño más menos o la con copyright poca dorada de Ande y Kerem. Su romance que floreció superíndice 3 en el set de la exitosísima serie Senú con diéresis al cap, nos cautivó superíndice 3 a todos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las fotos que compartían en redes sociales, las entrevistas llenas de risas y miradas superíndice 3 cómplices, todo pareció indicar que su amor era indestructible. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración superíndice 3N de muchísimos fans alrededor del mundo. Se convirtieron en sinónimo de couple goals, y su relación alimentaba las fantasías de millones de personas que veían en ellos una representación idealizada del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad se rompió superíndice 3. De repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Al principio muchos nos negábamos a creerlo. Pensábamos que eran simples especulaciones, noticias falsas para generar clics. Los fans aferrados a la esperanza buscaban desesperadamente desmentidos, señales que contradijeran los rumores. Se analizaba cada publicación, cada interacción, buscando la confirmación de que todo seguía igual. Pero lamentablemente el tiempo confirmó superíndice 3 lo que muchos temuan, Ande y Kerem han decidido tomar caminos separados. La noticia obviamente fue un balde de agua fría para sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción superíndice 3N y por supuesto de preguntas. ¿Copyright ha pasado? ¿Por copyright han terminado? ¿Existió alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Las superíndice 3 nitas eran muchas y las respuestas pocas. El duelo fan se hizo sentir con hashtags que expresaban la desolación y la incredulidad. Se crearon teorías sobre las causas de la ruptura, algunas más descabelladas que otras, alimentadas por la falta de información oficial. La decepción era palpable no solo por la pérdida de la pareja, sino también por la desilusión de ver que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final inesperado. Tras la ruptura, tanto Ande como Kerem optaron por el silencio. Evitaron hablar directamente sobre el tema en entrevistas y se mantuvieron relativamente discretos en redes sociales. Esto por supuesto alimentó superíndice 3 a UNMU, es la curiosidad de la gente. Cada gesto, cada publicación superíndice 3N, cada comentario era analizado con lupa en busca de alguna pista que revelara superíndice 3 se sentúan el uno con el otro. El silencio mediático, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la especulación. La falta de una explicación oficial permitió que se crearan historias y se difundieran rumores sin ningún control. La prensa del corazón se deleitaba con la situación, publicando artículos llenos de conjeturas y análisis subjetivos. Con el tiempo, la tensión superíndice 3N inicial pareció superíndice 3 disminuir. Ambos retomaron sus proyectos profesionales y comenzaron a mostrarse abiertos a la vida pública, aunque siempre manteniendo una cierta distancia con respecto al tema de su relación superíndice 3N. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes, porque a pesar del silencio, han habido ciertos indicios que nos permiten hacernos una idea de lo que Ande podrá pensar sobre Kerem ahora. Este periodo de silencio y posterior reaparición estratégica es crucial para entender la dinámica post-ruptura. Ambos actores, conscientes de su impacto en la opinión pública, manejaron su imagen con cuidado, priorizando su carrera profesional y evitando alimentar aún más el morbo mediático. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Ande ha hablado sobre la importancia de mantener relaciones cordiales con sus exparejas.
Ha dicho que cree en el respeto y la admiración superíndice 3n mutua, incluso después copyright ese de que una relación superíndice 3n romu, ntica llega a su fin. Esto podrá interpretarse como una seu más menos al de que a pesar de la ruptura, Ande guarda buenos recuerdos de su tiempo con Kerem y que no alberga ningún resentimiento hacia con diéresis copyright L. Esta postura, aunque genérica, es un indicativo de que Ande busca proyectar una imagen de madurez y profesionalismo. Al enfatizar la importancia del respeto mutuo, intenta disipar cualquier rumor de conflicto o animosidad. También Copyright N ha habido ocasiones en las que Ande ha sido vista interactuando con publicaciones en redes sociales relacionadas con Kerem. No se trata de comentarios directos ni de me gusta evidentes, sino ese bien de reacciones sutiles, como seguir a cuentas de fans que publican contenido sobre ambos o dejar comentarios indirectos en publicaciones de amigos en común. Estas más menos acciones, aunque puedan parecer insignificantes, sugieren que Ande sigue al tanto de la vida de Kerem y que no le es indiferente lo que le sucede. En la era de las redes sociales, estas interacciones digitales se convierten en el nuevo lenguaje del afecto. Un simple follow o un comentario ambiguo pueden ser interpretados como señales importantes, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han compartido una relación sentimental. Por supuesto, también Copyright N hay que tener en cuenta el contexto profesional. Ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía y es inevitable que sus caminos se crucen en algún momento. En eventos, premiaciones o proyectos en común, es probable que tengan que interactuar el uno con el otro. Y hasta ahora, todas las evidencias apuntan a que estas interacciones han sido cordiales y profesionales. No ha habido ningún indicio de tensión superíndice 3n o incomodidad, lo que sugiere que ambos han sabido manejar la situación superíndice 3n con madurez y respeto. La capacidad de mantener una relación profesional cordial después de una ruptura sentimental es una prueba de madurez y profesionalismo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales a menudo se entrelazan con las laborales, esta habilidad es fundamental para mantener una imagen positiva y seguir avanzando en la carrera. Sin embargo, es importante ser realistas. La ruptura, sin duda, fue un momento difícil para ambos. Es probable que haya habido dolor, decepción superíndice 3n y tal vez incluso algo de enojo. Sanar lleva tiempo y es posible que aún haya heridas abiertas. Pero basándonos en lo que hemos visto podemos inferir que Ande ha logrado superar ese capítulo y que, al menos a día de hoy, tiene una visión superíndice 3n positiva de su relación superíndice 3n con Kerem. No debemos olvidar que detrás de las cámaras y las sonrisas públicas, existen sentimientos y emociones reales. La superación de una ruptura es un proceso personal y único, que requiere tiempo, reflexión y apoyo. Es posible que lo vea como una persona importante en su vida, alguien con quien compartió superíndice 3 momentos felices y experiencias significativas. Quizá ese lo considere un amigo, un colega o simplemente alguien a quien respeta y admira. Lo que su parece claro es que no hay rencor ni animosidad entre ellos. La posibilidad de mantener una relación amistosa después de una ruptura es un tema complejo y personal. Depende de las circunstancias de la ruptura, de la madurez de ambas partes y de la voluntad de perdonar y seguir adelante. En definitiva, la respuesta a la pregunta de Q Copyright opina Ande Eru párrafo el sobre Kerem Bürsin ahora es compleja y llena de matices. No podemos saber con certeza Q Copyright pasa por su cabeza, pero basándonos en las pistas que nos ha dejado, podemos inferir que a pesar de la ruptura, guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y que lo ve con respeto y admiración superíndice 3n. La verdad es que solo ellos conocen la verdadera historia detrás de la ruptura y el estado actual de su relación. Como observadores externos, solo podemos especular basándonos en la información limitada que tenemos a nuestra disposición. Y hablando de todo esto, es importante recordar que tanto Ande como Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y no debemos caer en la tentación superíndice 3n de juzgarlos o criticarlos por sus decisiones personales. Su relación superíndice 3n es asunto suyo, y nosotros, como fans, debemos limitarnos a apoyarlos y admirarlos por su talento y su trabajo. La objetivación y el juicio constante al que están sometidas las figuras públicas son una realidad lamentable. Es fundamental recordar que detrás de la fama y la fortuna, existen personas con sentimientos y emociones que merecen respeto y comprensión. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, desde la ilusión superíndice 3n del romance hasta la incertidumbre de la ruptura.
Analizamos las pistas, los rumores y las declaraciones que nos han permitido hacernos una idea de lo que Ande podrá pensar sobre Kerem ahora. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos concluir que, al menos aparentemente, existe un respeto mutuo y una actitud positiva entre ellos. El análisis de la relación de Ande y Kerem es un ejercicio de interpretación y especulación. La realidad es que nunca podremos saber con certeza lo que realmente piensan o sienten el uno por el otro. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta Superíndice 3 compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones sobre el tema. Recuerden que este análisis es solo una interpretación personal, basada en la información disponible y en mi propia perspectiva. Les invito a que compartan sus propios puntos de vista y a que debatamos sobre el tema con respeto y madurez. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis contenidos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrán llegar a ser amigos en el futuro? Me encantaría saber sus ideas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Les invito a que compartan sus reflexiones, sus teorías y sus opiniones sobre el tema. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y por ser parte de esta comunidad.